Hi guys, welcome back. It is Friday. We are here with another class, another live class on Facebook, YouTube. We are now live on Instagram. Hello, hello friends. How are you guys doing today? Ya volvimos para una clase nueva hoy para celebrar este viernes. So, envía tu nombre si estás aquí conectada a la clase. Envíame un saludo. Cuéntame de dónde estás conectando. Hello, hello. I see Elizabeth's joining us. Andrea, hello. Genesis, hi there. Where are you from? Okay, Benicio's back with us. Nice to see you here, Benicio. All right, Andy, hi there. Nice to see you. Ready to learn some important idioms today in English? Okay, Jeanette's here from Orlando. Got Mexico here. Hi, Elias. Okay, Savin Brown, I hope I said your name right. Hello, nice to see you here. Aldo Roba, Andrea from Colombia. How's it going? It's going great. I'm happy it is Friday. Estoy feliz que hoy es viernes. Llegamos al fin de pues casi al fin de semana. Okay, I think I just saw Isa from Miami. Giselle, nice to see you. Great to be back here again with you guys. Y hoy vamos a aprender algunos modismos en inglés para que ustedes puedan utilizar esos modismos en el trabajo. So today I will be sharing some idioms. Last Friday we talked about what is an idiom. Today I will share some idioms that you can use in your job. La semana pasada hablamos de qué es un modismo en inglés y hoy voy a compartir algunos modismos para utilizar en tu oficina, con los compañeros de trabajo o en reuniones. Uno como modismos que son súper comunes en las oficinas. Pues de todas maneras, tú puedes utilizar esos modismos como en una vida normal, real, cotidiana, pero son muy comunes también utilizarlos en la oficina. Hi to you in Argentina and Guatemala, Charlie Santos. I'm headed to Guatemala for my birthday this year. If you have any suggestions, okay. All right, we've got Venezuela here, Peru. Thank you for all the saludos. Si estás conectando aquí por la primera vez, mi nombre es Maritza, yo soy de los Estados Unidos, del estado de Michigan. Bienvenidos a la clase. Algunas cositas antes de empezar. Muchas veces ustedes me preguntan cuánto cuesta el curso con Open English. Entonces, si ustedes quieren más información, pueden enviar la palabra info para que el equipo pueda responder y darte todos los detalles de los precios, de las clases, todo. Entonces, envía la palabra info para más información. Y también, si ustedes quieren escuchar el nuevo podcast de Open English, pueden enviar la palabra podcast aquí en los comentarios y te vamos a enviar el link. Y recuerda que todavía estamos en promoción, 2 por 1 en el curso. Entonces, si estás conectado aquí con un compañero de trabajo, tus amigos, con tu mamá, con tu hermana, con tu vecino, aprovecha esa oferta de 2 por 1 en tu curso de inglés. Okay, lots of people. Excellent. All right, so let's get started with our class then. Idioms. As a refresher, what is an idiom? Como refrescar nuestras memorias. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué es un idiom en inglés? What is an idiom in English? Let me know here in the comments. What is an idiom? Okay, let me see. What is an idiom? Does anyone remember from last week's class? An idiom, un modismo en inglés. Okay, gonna see if anyone has any ideas here. Okay, what is podcast? Podcast es como un programa como de audio para que puedas escuchar historias de Teacher Grace y historias sobre mi vida también. Okay, an idiom es modismo. Yes, idiom no significa idioma. Eso es como un falso cognado. Un idiom es un modismo y eso es como una expresión es como una oración de unas palabras en un orden específico que tiene su propio significado.
Entonces es como, en pocas palabras, una expresión creativa que podemos utilizar en lugar de decir como unas frases como palabra por palabra, son como expresiones más creativas. Entonces, el primer modismo o idiom que voy a compartir con ustedes hoy es ahead of the curve, to be ahead of the curve. Ok, ahead of the curve. ¿Qué significa eso en inglés? Algunas personas tienen como unas ideas. Let me know if you guys have any ideas. What does this mean? To be ahead of the curve. Excellent, Giselle. Es una expresión que no significa literalmente a cómo se escribe. Exactly. Okay. Let me see. An idiom is modismo. It's a phrase or a saying, something similar. Very good. An expression used in daily life. Excellent, Paz. So what does this idiom ahead of the curve mean? Delante en la curva, says Alex Martinez. Ahead of the curve. Okay. Let me see here. Ok, escríbele porfa. No tengo como forma de escribir aquí en Instagram ininfortunadamente en este momento porque tendré que como escribir, pero ahead, A-H-E-A-D O-F-T-H-E-C-U-R-V-E. Ahead of the curve. Ahead-of-the-curve. So to be ahead of the curve means to be part of trends or to start trends or to be really innovative. Entonces, este modismo en inglés es como cuando algo es como muy innovadora. Mira, yo siempre con la pronunciación en español, entonces no tengas pena con el inglés tampoco. Es algo como muy innovador, es como estar parte de un trend, es como ser como muy como parte de la conversación. So, to be ahead of the curve es que cuando uno está haciendo cosas antes de los demás. So, exactly, Dolores. Very good. Ahead of the curve. To be ahead of the curve, Angel, yes, exactly. To be ahead of the curve. So, for example, let's listen to an example. Apple, the brand Apple, is always ahead of the curve with its products. Apple, the brand, is always ahead of the curve with its products. Apple siempre está poniendo los trends. Los demás están como atrás de Apple, es por decir, como ahead of the curve. Siempre están como delante de todas las marcas, siempre están como una marca muy innovadora. Innovadora. Okay, so yes, it's to be creative. It's to be the first one that has the first idea to set the trends. So in the workplace, you can say, our competitor is always ahead of the curve. They are always doing interesting things. They are ahead of the curve. All right, so that was idiom number one. Idiom number one. All right, next one. Another idiom. Let me put it here on Facebook, then YouTube. So when something is not going to fly, to say not going to fly. Como la traducción literal de esta expresión o este modismo es no va a volar. Pero ese tiene como otro significado. Recuerden que los modismos no podemos traducir palabra por palabra ni literalmente. So, when something is not going to fly, ¿qué significa este modismo? When I say not going to fly, what am I trying to say in English? Cuando yo digo que algo is not going to fly, ¿qué quiero decir? Okay, when something is not going to fly. Let me see any guesses here. Let me guess. Okay, no vas a volar. Sí, eso sería como la traducción literal, pero con los modismos eso tiene como un significado como propio. Okay, not going to fly. Exactly. Very good. Okay. Not going to fly. No va a suceder.
Okay, excellent. Very good. It's not going to work. Excellent. So, not going to fly can refer to something that is not effective or it's not allowed or it's not going to be well received. Exacto, que no va a funcionar, no va a pasar. It's not going to be possible. No funcionará. Excellent. Entonces, not going to fly significa que algo no va a ser muy efectivo ni va a ser como eh, no vamos a recibir esta cosa muy bien o no está permitido. So let me give you guys an example. Taking every Monday off is not going to fly with my boss. Tomar todos los lunes como día libre no va a funcionar con mi jefe, no va a pasar con mi jefe. No es permitible que yo tomo todos los lunes como día libre. Entonces, it's not going to fly. It's not going to fly. Entonces, tal vez tienes una idea. Alguien puede decir, not gonna fly. It's not gonna fly with our boss. It's not gonna fly with our customers. Entonces, si algo no va a volar, por decir, eso significa que no va a funcionar o no está permitido. Okay, not going to fly. Okay, it's not going to happen. Exactly, Dolores. So, not gonna fly means not gonna happen. Not gonna happen because it's not allowed or because it's just simply not going to work. Not going to work. Okay. All right. Any examples on how to use this idiom in a sentence? Envía un ejemplo si ustedes quieren practicar usando este modismo en una oración. Don't be shy. Send your examples. Something that's not going to fly. For example, I'm in the office and I want to take my shoes off. Probably not going to fly in the office. Si yo quiero quitar los zapatos de mi oficina, muy probablemente no va a estar permitido eso. So it's not going to fly. Okay, it's not going to fly taking 3 hours off of work. Very good. Excellent. All right. Let me see here. Any other examples before we move on to number 3? Idiom number 3. I think idiom number 3 might be one that you guys have heard. Yo creo que el próximo modismo tal vez es un modismo que ustedes sí han escuchado. So, idiom number 3. Idiom number 3 is to say when something isn't rocket science. When something isn't rocket science. Let me see here. Something isn't rocket science. What do we mean? When I say, it's not rocket science, ¿qué quiero decir? When I say it's not rocket science, what do I mean to say? Okay. Very good, Paz. Excellent example. Not paying attention in class is not going to fly. Excellent, Paz. Okay. So when I say something is not rocket science, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? When I say something is not rocket science, this can be kind of a little sarcastic sometimes. It's always important to watch your tone with this idiom. Sometimes it can sound a little, as we say, condescending. A veces puede sonar un poco feo, dependiendo del tono que estamos utilizando con este modismo. O sea, eso es como algo para tener cuidado con el inglés. Ok, no es una ciencia exacta, no es tan difícil, Dolores, very good. So, it's not rocket science. Eso es como para decir que no es complicado, no es difícil entender. Es como más o menos sencillo, no es algo muy complicado de entender. Okay, esto no es una ciencia exacta. Very good. Okay, no es tan difícil. When something is not rocket science, we mean it's not that difficult. So, for example, let's listen to an example. The operating manual for the oven wasn't rocket science. It was really pretty easy to understand. El manual de, o como la guía,
El guía para el horno no fue como una ciencia exacta, fue como más o menos fácil de entender. So the operating manual for the oven wasn't rocket science. It was really pretty easy to understand. Okay, exacto, eso no tiene ciencia. Okay, eso no es una ciencia, eso no tiene ciencia, es fácil. Very good. Okay, study English. It's not rocket science. That would be an example, Nicole. Maybe not the case for everyone, pero sí, es un buen ejemplo. Sí, utilizaste la frase correctamente. Okay, let me see here. No es de otro mundo, so it's not from another world. It's pretty easy. All right. ¿Cómo puede recibir las clases? Recuerden, si ustedes quieren más información, pueden escribir info aquí en los comentarios o visitar el link en la bio de nuestro perfil en Instagram y aquí en Facebook y YouTube. Vamos a dejar un link aquí abajo también. Okay, it isn't rocket science. Excellent. So, hopefully that was a new, maybe not a super new idiom. Maybe you've heard that before in English. Okay, so ya repasamos por 3 modismos en inglés. Yo tengo otros 2 modismos para compartir, pero cuéntenme aquí si ustedes quieren aprender un poco más antes de que se acabe el tiempo. Let me know here in the comments. I have 2 more idioms I can share. But let me know if you guys want to learn some more or if we should end the class. Maybe too many idioms today. So let me know here if you want to learn 2 more idioms here before we end our class. 2 more idioms. And remember, idioms are really common with English speakers. Los modismos en inglés son súper comunes. Los nativos de inglés usan los idioms en cualquier como ambiente, digamos, en el trabajo, en una conversación casual. Es muy común utilizar estos modismos y por eso es súper importante no traducir estos modismos palabra por palabra. Muy importante no intentar traducir porque como que ustedes pueden escuchar. Bueno, algunas palabras por ejemplo, rocket science, no estamos hablando de un cohete o ni nada o una ciencia, es simplemente una forma de decir que algo es muy fácil o no es muy difícil entender. Entonces, eso es muy importante recordar. Okay, so looks like you guys are saying yes, of course, my horse. Very good. Okay. Johanna, no te preocupes, voy a repasar por todos los modismos que aprendimos aquí. So, idiom number 4. Idiom number 4 is, let me see, I've got another one here. To put something on the back burner. To put something on the back burner. Bueno, aquí yo tengo escrito en la pantalla de Facebook e Instagram, perdóname, Facebook y YouTube, perdóname, Instagram, no puedo como escribir, pero voy a repetirlo otra vez. To put something on the back burner. ¿Qué significa este modismo en inglés? En inglés, ¿qué significa? To put something on the back burner. Let me see here. Any guesses? Any guesses? To put something on the back burner. What does this mean? Yo utilizo este modismo muchísimo en el trabajo. So to put something on the back burner is to pause one project so you can focus on another. So maybe it's a project that is more urgent. Okay, exactly. Intro makeup. Very good. To put something on the back burner. Perfectly written. Okay, so we can use it to say that we are going to pause something because it's not a priority. Entonces, como modismo, eso es como pausar un proyecto para enfocarte en un proyecto que es más urgente. Entonces, estamos poniendo un proyecto como en el back burner. En un back burner, yo quiero que ustedes imaginen como una estufa, como los fogones. Entonces, vamos a poner este en el fogón atrás. Eso sería como la traducción literal. Pero eso es simplemente como pausar una actividad para dar prioridad a otro proyecto que es más urgente.
So to put something on the back burner is maybe it's not a priority. We need to do other things first. Okay, let me see here. To put something on the back burner, yes. So it's to change the priority of what you're doing, pausing a project to finish another one that's more important or more urgent. So I usually say, for example, the data analysis was a priority. So I put the proposal on the back burner. Un ejemplo sería, the data analysis was a priority. So I put the proposal on the back burner. Yo cambié como el orden de como prioridad de esos dos proyectos. Okay, to pause something or to stop something to focus on another thing. Okay, los modismos solo se usan al hablar o al escribir informalmente también. Andrea, muy buena pregunta. Sí, también para escribir. Digamos, en un correo puedes utilizar todos los modismos. En un correo, yo creo que muchas veces mi esposa me dice, me pregunta como, ¿qué significa eso? Porque es un modismo o un verbo frasal. Entonces, sí, también se puede usar estos modismos en forma como escrita también. Okay, postergar una actividad. Yes, excellent, guys. Okay, pausar un proyecto para dar paso a otro asunto. Juan Diego, excellent. Poner algo de forma secundaria. Yes, very good. And one last idiom for you guys. Ya aprendimos como 4 modismos. Vamos a terminar con este modismo. To cut corners. To cut corners. ¿Qué significa eso? Literal es como cortar esquinas, pero ¿qué significa como en forma de modismo? No es como cortar literal como una esquina, pero tiene como otro significado. Any guesses? What does to cut corners mean? Ok, Open English ofrecen cursos de inglés solo con clases en vivo. Adriana, tenemos una plataforma que tiene clases en vivo. Entonces es como unas actividades para complementar las clases en vivo. Okay, Intro Makeup says, to cut corners? Yes, exactly. What does to cut corners mean? What does to cut corners mean? Let me see if there are any guesses here on Facebook and YouTube. Any guesses? What does to cut corner mean? Okay, to take the short way, to go to the point. Okay, cortar camino, to cut corners. I use this one a lot too. To cut corners is to find a way to do something easier or faster. So to do something the easiest or the quickest way. Okay. So to cut corners is to do something the easiest or quickest way. A veces en inglés esto puede tener como un tono negativo. Como una persona que no es muy cuidadoso con las cosas, le gusta como cut corners. Entonces, no es muy bueno decir que, bueno, mi compañera le gusta, ya se fue mi compañera. No es muy bueno decir que mi compañera le gusta cortar, cut corners, porque a veces eso suena que la persona no presta mucha atención o no le importa el trabajo porque siempre está buscando la forma más fácil o más rápido de salir de las cosas. Entonces, to cut corners is to find the easiest or quickest way to finish something. Okay, to simplify things. Okay, cortar tiempo a un asunto, sí, es como buscar la manera más eficiente o rápida, pues no siempre tan eficiente, la forma más fácil o la forma más rápido para salir de las cosas. Okay, can I use idioms when I talk to my boss or other important people? Yes, yes you can. Los modismos en inglés, digamos como la jerga en inglés, no es recomendable utilizar con tu jefe, porque eso es como una forma de hablar como muy informal, eso es más entre amigos. Los modismos y los verbos frasales, sí, pueden utilizar esas expresiones con tu jefe, con los compañeros de trabajo, con la abuelita de tu novio, entonces no son como muy informales ni muy informales. Great question. Okay. Very good. All right, so let's quickly review our 5 idioms we learned today. We learned lots of new idioms today. So our first one was to be ahead of the curve. Ahead of the curve.
Eso significa como estar delante de los demás, pero más como estar parte o creando un trend o ser muy innovador. Okay, so to be ahead of the curve means that you set the trend, the rest are following you. That you are the expert, you are the creative, innovative expert. To be ahead of the curve means that you are kind of the one in charge, making decisions or being creative, so ahead of the curve. All right, our second one was not going to fly. Not going to fly. Cuando decimos que algo no va a volar, por decir, when something's not going to fly, eso significa que eso no va a funcionar o tal vez no está permitido. For example, taking a 4-hour lunch break every day is not going to fly with my boss. Entonces, tomar como 4 horas para el almuerzo todos los días no va a estar permitido por mi jefe y no va a funcionar en mi trabajo. So not going to fly means no va a funcionar. All right. We also learned it's not rocket science. Cuando algo no es muy complicado, cuando es fácil de entender, podemos decir, it's not rocket science. It's not rocket science. No es muy difícil de entender. Not rocket science. No hay ciencia exacta. We also learned to put something on the back burner. To put something on the back burner. Eso es como cambiar las prioridades. Digamos, si hay un proyecto que requiere más trabajo o es más urgente, vamos a poner como ese otro proyecto en el back burner. Como literal sería como poner en el fogón atrás. Pero eso es como decir que no es tan importante, entonces vamos a cambiar las prioridades y la cosa que no es tan urgente, vamos a ponerlo en el back burner. Okay, and our last one was to cut corners. To cut corners es como buscar la manera más rápida o la manera más fácil de hacer una cosa. Y recuerda que a veces, si tú dices que a mí me gusta to cut corners, si tú dices eso al jefe, eso puede sonar un poco mal. ¿Por qué? Porque eso puede sonar que estás buscando como hacer las cosas rápidas, pero tal vez no prestar como la atención ni el tiempo que requiere. Entonces, no siempre es como una buena cualidad tener en el trabajo. Entonces, cuidado con eso, pero eso es como simplemente buscar la forma más rápida o fácil de hacer una cosa. Okay, excellent. So, lots of new idioms. Yes, lots of new idioms. Yolanda, my recommendation is to start a list. Start a list. Practice 5 idioms every day or 3 idioms every day. Really understand their meanings and remember, don't translate literally. Okay, everyone. Bueno, muchas gracias por toda la participación en la clase de hoy. Recuerden, si ustedes quieren más información o obtener más fluidez en inglés, pueden visitar nuestra página openenglish.com. Puede enviar la palabra info en los comentarios para más información sobre nuestra promoción 2x1. Si quieren escuchar el podcast de Open English, también pueden enviar la palabra podcast. También vamos a dejar unos links aquí en los videos, también el link en la bio de nuestro perfil. Bueno, mucha información, muchas fuentes de información para que ustedes puedan empezar con Open English hoy. Muchísimas gracias y nos vemos el lunes. Vamos a estar aquí de nuevo el lunes a las 12 de la tarde y también a las 6 de la tarde. So thank you so much for tuning in and I hope you guys all have a wonderful weekend. All right, take care.